Bienvenidos. A continuación les presentaré la investigación que vengo desarrollando desde la Facultad de Educación en la Maestría de Pedagogía, a la cual titulé Prácticas de Enseñanza en Ciencias Sociales, Perspectivas para fortalecer la autorregulación socioemocional como competencia fundamental en secundaria. Mi nombre es Esther Rojas Nivia y conté con la asesoría de la doctora Diana Carolina Acero Rodríguez. Lo primero que vamos a revisar son los antecedentes de la práctica de enseñanza, dentro de los cuales voy a destacar tres elementos que considero marcaron los hitos de mi profesión de educar. El primero es que hacia el año 1997 inicié mi práctica de docente en el colegio Nuestra Señora del Carmen, con básica primaria, segundo de primaria y manejaba todas las asignaturas. Luego, en 1998, ingresé al colegio Secretariado Social de Soacha, hoy en día Colegio Integral Femenino, en el que aún sigo desempeñando mi labor docente. Hacia el año 2000 me gradué de la Universidad de La Sabana en Ciencias Sociales y algo que se ha presentado continuamente durante el desarrollo de mi profesión de educar es participar en cursos tanto interdisciplinares como a nivel profesional, el uso de las TICs, congresos relacionados con el área de ciencias sociales, en los que me he involucrado para mejorar mi práctica pedagógica. Dentro de esto, quisiera destacar la importancia que le di a realizar la maestría en pedagogía como una alternativa para mejorar mi perfil profesional y para innovar un poco lo que ya había aprendido en el pregrado, como una novedad. El lugar donde desarrollo la práctica de enseñanza es en el Colegio Integral Femenino, que existe desde 1947. Está ubicado en el municipio de Soacha, en Cundinamarca, y fue fundado por la señora Leonor Puyana de Bermúdez. Se preocupa básicamente por la educación integral personalizada de la mujer. Desarrollé esta investigación con estudiantes de grado sexto a noveno en un rango de edad entre 13 y 15 años, desde las asignaturas de historia y de geografía. El problema de la investigación. Para iniciar la descripción de este problema, antes me gustaría comenzar esta defensa manifestando que mi preocupación fundamental para el desarrollo de este trabajo fue atender de alguna manera desde mi práctica de enseñanza la situación de desequilibrio de habilidades socioemocionales que se vio durante la vuelta a la presencialidad en el aula. Es bien sabido que uno de los consensos más importantes desde la academia y desde las instituciones de Estado durante la etapa de reactivación fue que se tenía que promover el regreso a la presencialidad de los niños, niñas y adolescentes, debido a que se estaba generando una seria afectación a la salud mental, evidenciada en el aumento del índice de consultas sobre estos temas de acuerdo con el Ministerio de Salud. Y que al mismo tiempo se veían una serie de afectaciones al proceso de desarrollo de habilidades cognitivas reflejado en los resultados académicos obtenidos por los estudiantes. En realidad, cuando se pudo volver a la presencialidad, pude observar una serie de cambios en el comportamiento de las estudiantes que eran muy notorios con relación a lo que pasaba antes de la emergencia sanitaria y que de acuerdo con los estándares de desarrollo de habilidades socioemocionales para los distintos cursos, denotaban una situación de atraso, de estancamiento y de retroceso en el proceso de dichas competencias, siendo lo más preocupante el caso que a pesar que se pasaba el tiempo, no se veía la recuperación rápida de estas competencias. Por esta razón, mi objeto de investigación es la autorregulación como competencia socioemocional fundamental que al verse seriamente afectada por la pandemia me llevó a realizar este trabajo, procurando analizar, entender y ejecutar procesos que pueden fortalecer esta competencia en las estudiantes a través de mi práctica de enseñanza. Entonces, ahí retomo el problema de la investigación que tuvo la raíz básicamente en la crisis socioemocional después del confinamiento de la pandemia y en las situaciones de inseguridad, la falta de autoconocimiento, la falta de empatía y de comprensión que se evidenciaba en el aula. De ahí surge la pregunta de la investigación, ¿cuáles son los elementos específicos de la autorregulación socioemocional que pueden fortalecerse mediante la práctica de enseñanza en ciencias sociales?
Entonces, hago el enunciado de los objetivos. El objetivo general, que es fortalecer las competencias socioemocionales centradas en la autorregulación para la formación de las estudiantes de educación básica secundaria desde la práctica de la enseñanza en ciencias sociales. Y se derivan tres objetivos específicos. En el primero, lo que busco es identificar las características que comprenden la autorregulación y cómo ésta aporta al aprendizaje de las ciencias sociales. En el segundo objetivo, categorizar los resultados obtenidos en los ciclos de reflexión de la práctica de enseñanza enfocados en el desarrollo de la autorregulación. Y en el tercero, describir las acciones que evidencian el nivel de desarrollo de competencia de la autorregulación y los derivados que se han dado en el aula. La descripción de la investigación, básicamente utilizamos el trabajo por ciclos de planeación, intervención, evaluación y reflexión. En estos objetivos, con el propósito de llevar a cabo la investigación que se hace, con el propósito de llevar a cabo la investigación, se hace una revisión de los elementos constitutivos de la docente antes de iniciar la maestría. Después se hace una revisión por pares para identificar las fortalezas y las oportunidades de mejoramiento de esta práctica de enseñanza y así poder implementar el fortalecimiento de las competencias de la autorregulación. Para ello, entonces recurro a unos referentes teóricos como son Elioid, Vizguerra, unos aportes del Banco Mundial, el Ministerio de Educación Nacional, la teoría de Zimmerman, Goleman y Gardner. Dentro de estas, dice Eloy, implica el conocer las propias emociones y regularlas tanto personalmente como socialmente. Aquí es donde la docente investigadora busca perspectivas de pensadores que hablan sobre las competencias socioemocionales y se basan en estos referentes teóricos muy propicios para analizar la problemática detectada. El concepto de autorregulación emocional que se trabaja inicialmente viene de los aportes de Vizguerra, que propone la autorregulación emocional como la capacidad que tiene el ser humano de manejar las emociones de manera apropiada y que requiere el trabajo conjunto entre la emoción, la cognición y el comportamiento, importantes para la práctica de enseñanza. Dicho lo anterior, me permito explicar y presentar los detalles de mi trabajo en el marco de la investigación-acción. Para ello, entonces, revisaremos la metodología de la investigación-acción, que básicamente va a tener los siguientes elementos constitutivos. El primero, la investigación-acción, según Golet y Lesgar, identifican tres funciones y finalidades básicas, que es la primera, la investigación-acción, la segunda, la formulación y el perfeccionamiento, en el que se afirma que este tipo de investigación beneficia simultáneamente el desarrollo de las destrezas, la implementación de la teoría y la resolución de problemas. La formación profesional se convierte en un elemento fundamental de esa investigación-acción donde se generan actitudes de crítica y en el caso de esta investigación una autocrítica y una renovación profesional. También favorece el cambio y la transformación de la acción y supone la participación del entorno, tanto de estudiantes, compañeros de trabajo, el trabajo por par y el trabajo en el aula. Obviamente esto requiere la participación social que refuerza la conciliación de los sujetos dentro del aula e instaura la participación en el desarrollo de la colectividad. Dentro de esto, la metodología desarrolla un enfoque cualitativo donde el docente es además investigador de su propia quehacer educativo, divide en categorías y subcategorías de análisis en la investigación y para determinar los elementos que van a demostrar las evidencias de la investigación va a recurrir a la observación, a la entrevista, videos de clase, fotografías, elementos de trabajo y la evaluación continua. Los ciclos de reflexión entonces se desarrollaron de la siguiente manera. Al primero le llamé una mirada hacia el camino recorrido en la práctica de enseñanza. Para ello utilizamos en la planeación
la Lesson Study, donde identificamos cómo aporta las ciencias sociales a través de las competencias socioemocionales centradas en la regulación. Luego en la intervención se permite ahondar en un vocabulario técnico de la profesión de educar y se hace una evaluación continua. Inicialmente en mi práctica estaba centrado básicamente en los conceptos y en la parte de la memoria, y ya en el desarrollo de la investigación se plantea un poco el protagonismo que puede tener el estudiante en este proceso de aprendizaje. Y finalmente, la reflexión se debe favorecer la innovación y el aprendizaje en los estudiantes, para lo cual se implementaron los resultados previstos del aprendizaje. En el segundo ciclo lo que hicimos fue la planeación, en la que señalamos la ruta y la meta a la cual queremos llegar. Entonces, lo primero que hicimos en la planeación fue nuevamente aplicar la Lesson Study, revisando la planeación, la implementación y el trabajo colaborativo, para lo cual conté con el acompañamiento de mi asesora de la investigación, y se trabajaron conceptos pedagógicos en los que se fomenta la indagación. Y pues aquí conviene revisar un poco la complejidad de los procesos de pensamiento propios de la edad, y nuevamente continuar trabajando el protagonismo de la estudiante en el proceso. Luego se involucran diferentes tipologías de evaluación, lo que favorece que ellas se sientan partícipes de ese desarrollo y ese autoconocimiento de los alcances que han tenido. También se involucra la esencia de las ciencias sociales, y nuevamente se tienen en cuenta los resultados previstos del aprendizaje, que se convierten en un elemento fundamental de la reflexión. El siguiente ciclo de reflexión lo llamé los aportes de la Lesson Study a la práctica de enseñanza de ciencias sociales. En esta lo que hicimos fue revisar un poco esa apropiación que se tenían de los antiguos y de los nuevos saberes en la formación de personas responsables de las decisiones que se toman y la resolución de las dificultades que se presentan. También le dimos un nivel importante al sentido de la vida y del bien común, y se fortalece el pensamiento crítico y las habilidades comunicativas. También se desarrollan las competencias socioemocionales vistas desde la toma de decisión que se da en el aula. Para la intervención, entonces, lo que hicimos fue una comprensión de las instrucciones, tanto de la producción individual como la del grupo, donde las estudiantes nuevamente juegan un papel protagonista, y a partir del desarrollo de este ciclo, ellas elaboran un artículo para el periódico Proesa, que es el periódico institucional, donde se fortalece el pensamiento crítico y la argumentación. Dentro de la evaluación, entonces, destaco la parte de las soluciones efectivas y las decisiones oportunas para solucionar el problema, y la implementación de diferentes prácticas evaluativas en las que las estudiantes valoran su trabajo y reconocen también lo que hacen sus compañeras. Y también son capaces de decirse aquello en lo que no han logrado los objetivos, pero de una manera respetuosa y una manera positiva, para que ellas lo implementen dentro de ya el trabajo de aula. También se resignificó nuevamente el protagonismo de las estudiantes, y se logró una comunicación asertiva entre los docente y estudiantes, para lograr un buen desempeño en el proceso de aprendizaje y de evaluación. El siguiente ciclo de reflexión hicimos fue la autorreflexión y comunicación en el aula, un bagaje de oportunidades. Entonces, aquí se reiteran nuevamente las competencias socioemocionales, tratando de generar conciencia del trabajo y del bien común con respecto a los temas centrales que se desarrollan en sociales, pero con una mirada mucho más amplia. Se implementan rutinas de pensamiento como veo, pienso y me pregunto, y se fortalecen habilidades de pensamiento, de comprensión y exposición, que permiten la indagación y el desarrollo de competencias socioemocionales. Y como reflexión, las ciencias sociales se traduce en una formación de ciudadanos que aportan y se comprometen con objetivos loables que buscan el bien común. De los hallazgos y las conclusiones, entonces, tenemos el ejercicio de la categorización, dentro de lo cual identifiqué 3 categorías. La primera es la implementación pedagógica, que es plenamente enriquecida por los elementos y las diferentes asignaturas que se desarrollaron durante la maestría, las estrategias didácticas y el tema de la convivencia, es el objeto de estudio del problema que se desarrolla.
Entonces, se analiza la información recolectada durante los ciclos de reflexión a la luz de estas tres categorías y se refiere al investigador en el que se genera un proceso de enseñanza. Se toman las decisiones oportunas y finalmente el impacto que tiene en la convivencia en el aula, dentro de las competencias de la autorregulación y la parte socioemocional. Dentro de esas transformaciones y esos hallazgos que se dieron, podemos concluir varias cosas. Lo primero, la docente investigadora evidencia que las acciones constitutivas de su práctica de enseñanza se limitan al cumplimiento de trámites propios de su manejo de aula, dejando por fuera el trabajo que puede realizarse en términos de investigación y de transformación. Esto se da cuando inició la investigación. Lo segundo, esta situación me conlleva a llevar una mayor exigencia en tanto el diseño, la organización, la planeación y salir un poco de esa zona de confort que de alguna manera se genera durante la profesión para poder convertir ese trabajo que de alguna manera se ha convertido también en algo rutinario y monótono en una innovación de la práctica de enseñanza. Y durante el desarrollo de la investigación se ha dado la necesidad de realizar las acciones constitutivas de manera más consciente e intencional, lo que requiere prever su alcance y el resultado del objetivo de la investigación a través de una planeación rigurosa. Em, entonces, dentro de estos hallazgos podemos llegar a la siguiente conclusión. Se pueden fortalecer la autorregulación emocional en las estudiantes a través de actividades pensadas para el trabajo en equipo, la valoración del trabajo de los demás en el trabajo del aula y centrar la atención en estímulos distintos a una calificación. El segundo es trabajar el tema de la gratificación, que es uno de los elementos fundamentales de la investigación, desde el grupo y no desde la calificación, lo cual genera una dinámica diferente frente a la problemática de la convivencia en el aula. Y el tercero, esta investigación está limitada al contexto del aula, dejando de lado el trabajo de la familia y la comunidad, que ha sido un tema sensible que ha ido surgiendo con el desarrollo de la investigación y que espero poder seguir tratando desde el aula para poder aportar al contexto de la comunidad educativa. Pero pues eso será posterior al resultado de esta investigación. ¿De dónde parte esta investigación y los aportes del conocimiento pedagógico? Para hacer estas aportaciones recurrí a las competencias socioemocionales centradas en la autorregulación para la formulación en estudiantes de educación básica secundaria desde la experiencia y también desde la práctica de enseñanza. Para ello, entonces, la competencia general fue la autorregulación y las competencias específicas están centradas en tres elementos: el manejo de la emoción, la postergación de la gratificación y la tolerancia a la frustración, y estas tres se evidencian en diferentes actividades durante los ciclos de reflexión. Las recomendaciones que yo haría para futuras investigaciones, entonces, uno, tener claro que el protagonismo lo tiene el estudiante y nosotros como docentes hacemos el acompañamiento. El segundo, tener en cuenta que siempre ellos deben conocer la formulación de los criterios de evaluación para que ellos también se hagan partícipes de ese proceso junto con sus compañeros. El tercero, la autorreflexión continua de la práctica de enseñanza para poder implementar cambios y mejoras. Y el último, el seguimiento y la revisión continua de la investigación para implementar esos aspectos en los que podemos mejorar y crecer profesionalmente. ¿Cuál es el aporte, digamos, que se hace a la profesión de educar? Considero que el aprendizaje y la autorregulación de las emociones en el área de ciencias sociales contribuye como un factor innovador para el proceso de aprendizaje de las estudiantes, debido a que trascienden sus vidas y le permite asumir un rol desde cualquier contexto y tomar decisiones asertivas. Estos son los referentes teóricos que utilicé, pues tengo más, pero quise destacar estos que tengo acá. Muchísimas gracias por su atención.